Debate. Comisión Consultiva de Asamblea Nacional discute agenda parlamentaria para periodo 2018. Requisito. Tania D'Amelio enfatizó que es obligatorio que venezolanos que están en el exterior posean la residencia legal permanente para sufragar en próximos comicios. Desplazamiento. Agencia de la ONU para los Refugiados destacó que más de 100.000 ciudadanos venezolanos han pedido asilo en otros países. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, tengan todos, les saludamos en nombre de nuestro equipo, Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Así es. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, enfatizó que es obligatorio que los venezolanos que están en el exterior posean la residencia legal permanente en la nación que se encuentren para poder votar en las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. En Venezuela, el artículo 124 de la Ley de Procesos Electorales señala que debe tener residencia legal permanente en ese país, ciertamente, es decir, que desde luego tú puedes tener cédula venezolana, porque bueno, te saliste de aquí de Venezuela, te fuiste a otro país y ciertamente tú tienes la cédula de identidad tal como lo solicitan aquí, ciertamente para tú ejercer el derecho al voto, simplemente necesitas la cédula de identidad independientemente que esté vencida. Allá en el exterior tienes que demostrar tu residencia legalmente que sea ciertamente permanente y lo señala el artículo 124. Entonces, es bien importante resaltarlo. Es una ley de procesos electorales que tiene más de 10 años, que está aprobado. Es decir, tienes una residencia permanente en el país, no tienes una residencia de turista. La rectora reiteró que hasta el 25 de febrero se extiende el proceso de registro electoral para que venezolanos que legalmente residen en el exterior actualicen sus datos o se inscriban como nuevos votantes para sufragar en las presidenciales. Asimismo, indicó que solo 12 partidos políticos, incluidos Acción Democrática y el PSUV, están legalizados en el país y podrán postularse. Noticias que comentar, muchas informaciones en pleno desarrollo. Como dice nuestro amigo Walter Martínez, con su permiso, hubiera invitado a Walter, ¿vale? Siempre Walter le pone sabor a las ruedas de prensa. Venezuela ha entrado con un gran dinamismo en el año 2018, un dinamismo democrático. El 2017 fue un año complejo, de muchos aprendizajes, de muchas lecciones para nuestro pueblo. Fue un año de maduración del futuro. 2017 fue el año en que maduramos el futuro, porque logramos digerir todas las recetas y fórmulas que se le pueden aplicar a un país en revolución de independencia, en revolución social, para tratar de que sus deseos, su voluntad de independencia, de futuro, sucumba. En Venezuela lo que hubo fue un resurgir de la voluntad de independencia y de la voluntad de futuro. Muchos de ustedes vivieron este año 2017 con nosotros y saben la fuerza que sacamos, que sorprendió al mundo. La forma como enfrentamos el golpe de Estado insurreccional de las Guarimbas, golpe de Estado abierto, público, convocado por radio, televisión y redes sociales las 24 horas del día para derrocar a un gobierno e imponer quién sabe qué, porque si algo está detrás de las propuestas opositoras vinculadas al imperio, siempre es la nada. Ellos quieren derrocar, tumbar para la nada. No tienen alternativa, no tienen propuesta, no tienen capacidad de asumir las riendas de nuestro país. La forma en que manejamos esa insurrección violenta, generalizada, financiada desde el norte, la manera como el pueblo resurgió, resucitó de las propias cenizas como el ave fénix,
y fue capaz de 3 contundentes victorias. 3 contundentes victorias electorales. Tuvimos 3 contundentes victorias. El 30 de julio de 2017, el 15 de octubre de 2017 y el 10 de diciembre de 2017. Para activar el poder constituyente, para legitimar el liderazgo regional de todos los estados del país y para legitimar el liderazgo local, municipal, de los 335 municipios del país. Y si fueron 3 victorias contundentes contra 3 formas distintas de acción electoral, el 22 de abril lo que viene es una victoria total, con la misma contundencia de las 3 anteriores. Ustedes lo verán, porque hay una acumulación de deseos, de voluntades, de ánimo. Es lo que se llama la acumulación de fuerzas que ha ido creciendo con una fuerza subterránea muy grande en la sociedad venezolana. Es el pueblo que mira, el pueblo que observa, el pueblo que piensa, ese pueblo que está aquí, convertido en camarógrafo, que piensa, que observa, que ve y que está seguro de su destino. Así que estos inicios de año 2018 ha sido de un gran dinamismo. Estamos a 15 de febrero. Hoy se están conmemorando 199 años del discurso de Angostura. Para ustedes, corresponsales internacionales, y para quienes me escuchan en el mundo, deben saber que se cumplen 199 años de la instalación del Congreso Constituyente del Orinoco, de Angostura, llamado así, Congreso Constituyente de Angostura. Fue el Congreso que fundó la Tercera República, la República de Bolívar, la bolivariana. Fue el Congreso que fundó Colombia, la grande, la de Bolívar. Fue el Congreso que trazó las coordenadas, pudiéramos decir, inmortales de lo que es la República. El concepto republicano, mero venezolano, mero suramericano, surgió de Angostura, del Orinoco. Y el discurso de Angostura, que fue el discurso de instalación del general libertador presidente Simón Bolívar, fue el discurso que trazó la doctrina republicana de la igualdad, de la libertad, de un gobierno eminentemente justo, eminentemente popular, como es nuestra doctrina. Hoy 199 años, y nos dice mucho la fecha, y nos dice mucho el tiempo, porque son 199 años, 2 siglos de batallas, 2 siglos de batallas de ideas, de batalla por la verdad de Venezuela, de batalla moral, de batalla física. En aquel tiempo le tocaba a Bolívar, a Sucre y a nuestros libertadores, con la lanza, con la espada, con la bayoneta, con el fusil. Hoy nos toca con la idea, con la palabra, con la verdad, con la movilización popular. Hoy nos toca con el voto. Al final los objetivos son los mismos. 199 años. Vamos hacia la conmemoración durante todo este año, de aquí hasta el 2019, del bicentenario del discurso de Angostura, del bicentenario del Congreso Constituyente de Angostura. Y llama a todos los venezolanos y venezolanas, a las maestras, a los maestros, a los estudiantes, a la juventud, a asumir la conmemoración de este bicentenario. Una conmemoración, yo siempre lo he pensado, compañeros, cuando vino la era bicentenaria, estamos viviendo la era bicentenaria. Yo siempre pensaba por allá en 1983, que cumplió nuestro libertador 200 años de su nacimiento. Y nuestra generación sentía la tristeza de ver un país postrado, liquidado, dependiente, totalmente dependiente de los gringos. Nos gobernaban los que hoy dirigen la oposición. Y el país no tenía voz propia, pensamiento propio, pensamiento propio. El país era
una secuencia de seguidillas de todo lo que se dictaba de Washington. Y uno decía, tanta gloria contenido en la historia para terminar como esclavos, como súbditos de un nuevo imperio. Esa indignación la llevamos aquí. Hasta que llegó Chávez y luego pensaba de otra forma. Decía, qué gloria tiene nuestro pueblo de poder conmemorar el bicentenario de su independencia del 5 de julio, del 19 de abril y de la era bicentenaria, siendo libre, soberano, con una sonrisa, caminando libre por las calles de Venezuela. Hoy siento eso. Hoy siento que nos llega el bicentenario, el discurso Angostura, que marcó la ruta. Colombianos, venezolanos, panameños, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, suramericanos, debemos saber que el discurso de Angostura, un día como hoy, hace 199 años, marcó la ruta de la independencia de lo que es Colombia hoy, Boyacá. La ruta de Carabobo, la ruta de Bomboná, la ruta de Pichincha, de Junín, de Ayacucho. Marcó la ruta de la emancipación, de la liberación definitiva del yugo español de 300 años. Debe recordarse muy bien esto en Bogotá, en Lima, en Quito, en La Paz. Sé que los pueblos lo recuerdan. En Panamá, ese inmenso territorio suramericano, amazónico, andino, caribeño, pacífico, centroamericano, que le tocó fundar al libertador Bolívar. Es mucha la historia que tenemos y la llevamos aquí, mira, en el cuerpo aquí, en el alma llevamos nuestra historia. 199 años de esta batalla. Y aquí estamos, mira, de pie y orgullosos de la historia. Nosotros somos portaestandartes, guardianes y custodios de la historia sagrada de Angostura, de Bolívar, de Boyacá, de Carabobo, de Bomboná, de Pichincha, de Junín, de Ayacucho y de más. Por eso es tan bonito esta rueda de prensa. Les doy las gracias por la presencia de ustedes. Saben ustedes que tenemos elecciones presidenciales el 22 de abril. Está en pleno proceso de despliegue el cronograma electoral. He recibido la respuesta positiva del Consejo Nacional Electoral y se va a extender hasta el 25 de febrero la inscripción de los venezolanos y venezolanas que viven en el exterior. Ya el consulado en Miami debe estar por abrir sus puertas. Creo que William va de cónsul para allá. Mentira. El vicecanciller de comunicación. Ya el canciller de la República, Jorge Arriaza, que anda en una gira por todo el Caribe, América Latina. Creo que hoy llegaba a El Salvador, la gira de la dignidad, la gira de la verdad. Ha dado las instrucciones precisas para que la comunidad de venezolanos y venezolanas que me lo solicitó en la Florida, en Miami, tenga el consulado abierto a partir de ahora y además pueda ejercer su inscripción electoral. Ya el CNE me ha aprobado, he sido informado oficialmente y está el cronograma electoral en pleno desarrollo. Es un tema muy importante, sé que hay mucho interés de parte de ustedes sobre este tema. Venezuela va a votar en el primer cuatrimestre, Venezuela va a elegir el 22 de abril y estoy seguro que va a ser una fiesta electoral, estoy más que seguro. Venezuela tiene la fortaleza estructural, institucional, política, espiritual para tener unas elecciones buenas, participativas y en paz. Y yo me dispongo a apoyar, le he dado las instrucciones al ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, y ya está haciendo los preparativos para el despliegue del Plan República. Un Plan República súper especial que va a permitir, como siempre, año tras año, elección tras elección, proteger el sistema electoral, el proceso electoral y garantizarle a los venezolanos el ejercicio pleno de su soberanía, de su derecho al voto y la transparencia y la pulcritud del proceso electoral. Bueno, yo estoy a la disposición de ustedes en esta rueda de prensa, en este Salón Simón Bolívar, bueno, que los acoge, se ven muy bonitos y bonitas ustedes ahí, verdaderamente, es un nuevo estilo de puertas abiertas para que pregunten lo que ustedes quieran. Estoy a las órdenes de ustedes.
Presidente, inicia esta rueda de prensa internacional con medios nacionales e internacionales hoy 15 de febrero del año 2018. La ronda de preguntas da inicio con Reuters. Vivian Sequera realiza su pregunta y la escuchamos. Presidente, ¿cómo le va? Buenos días. Hasta ahora está en desarrollo la rueda de prensa nacional e internacional del presidente de la República, Nicolás Maduro. Continuamos. El diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, manifestó que la unidad está estudiando su postura con respecto a las decisiones que tomarán en cuanto a su participación en las venideras elecciones. Florido aseguró que hasta ahora la coalición opositora no ha alcanzado un acuerdo que les permita garantizar el pronunciamiento esperado por los venezolanos con la opción de participar o no en las próximas elecciones a desarrollarse el próximo 22 de abril. Asimismo, calificó de importante el pronunciamiento del Grupo de Lima y su decisión de no invitar al presidente de la República, Nicolás Maduro, a la Cumbre de las Américas. Víctor Gagano, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, destacó que con el apoyo de las gobernaciones se logrará la reducción de importación de material no metálico para la construcción de viviendas y el crecimiento industrial de todos los sectores del país. Nuestra compañera Diana Vázquez nos trae el reporte. Buenas tardes, Diana. Gracias, buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, el ministro Víctor Cano explica que las sustituciones de importaciones de materiales no metálicos permitirá al Estado venezolano el ahorro de divisas para potenciar, entre otros sectores, el farmacéutico, textil y petrolero. Nosotros podemos sustituir sus importaciones, como por ejemplo con el tema de los fosfatos, que son minerales no metálicos, para el tema de los fertilizantes. Tenemos que potenciar el desarrollo de todo lo que es el tema de minerales de las rocas fosfáticas, con el objeto de potenciar el tema industrial en los fertilizantes para la agroindustria. Eso es una de las áreas donde nosotros podemos solventar y no tener necesidad de importar fertilizantes. El titular para Desarrollo Minero Ecológico anunció que el Estado venezolano exportará granito a otras naciones como una fuente de obtenciones de divisas, con lo que se busca fortalecer la economía nacional. Con esta información retornamos con ustedes. Persiguen las cuentas bancarias de los sectores privados. Saben los empresarios que me escuchan que estoy diciendo la verdad. No voy a nombrar a ninguno, porque yo me reúno regularmente con empresarios del país a conversar, a escucharlos. Todos tienen problemas a veces hasta para comprar un boleto, William. Un boleto de pasaje para volar de Nueva York a Miami. Presentan, ¿cómo se llama? La tarjeta de crédito y le dicen no se les puede vender el boleto. A empresarios, no digo militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela o revolucionarios, no. Verdaderamente se ha desatado una locura de persecución financiera contra Venezuela. Y nosotros, bueno, hemos activado un conjunto de iniciativas para que en Venezuela nada se detenga, para que Venezuela siga haciendo sus compras internacionales y para que Venezuela siga renegociando y reestructurando sus compromisos externos. Lo que te puedo decir es que va muy bien. Bien, la siguiente colega en hacer su pregunta es del diario The Washington Post, Rachel Krieger. La escuchamos. Buenas tardes, presidente. Mi pregunta es, a raíz del anuncio de las elecciones para el 22 de abril y la firma de un acuerdo que la oposición rechazó, se está hablando mucho sobre la posibilidad de un embargo petrolero por parte de Estados Unidos. ¿Qué consecuencias traería y cuál sería su reacción o respuesta a eso? Y tengo una segunda pregunta. Se ha dicho que este año se elevará la producción de PDVSA. Quería ver si me podía aclarar a qué le atribuye usted la caída de la producción y con qué se hará para elevar la producción. Bueno, gracias. Washington Post, Rachel Krieger. ¿Tú eres venezolana? Rachel, bueno, corresponsal de Washington Post. Aprovecho para transmitir sentimientos de condolencias y dolor al pueblo de los Estados Unidos por los sucesos de ayer en la Florida. Sucesos de violencia que dieron como resultado un cuadro dantesco de sangre, dolor, de muertos, que ha conmovido a la opinión pública de los Estados Unidos y podemos decir a la opinión pública mundial. Sentimientos de solidaridad y ojalá este mundo pueda superar
todas las causas que generan violencia, que generan muerte, dolor, y podamos vivir en un mundo de paz, concentrarnos para vivir en un mundo con una cultura de paz, de convivencia, de respeto a los valores humanos, de respeto al ser humano. Bueno, el Washington Post, segunda pregunta, empiezo por la 2. Venezuela tuvo una merma en el proceso de producción petrolera provocado por un proceso de desinversión y por un proceso planificado para dejar sin recursos al país por parte de gerentes y directivos de PDVSA que están bajo las rejas, están presos, están procesados. En el proceso de investigación y proceso judicial cursa la investigación sobre el plan Exprofeso para hacerle daño a nuestro país, de sectores muy corrompidos, y también por un proceso de desinversión lamentable, producto de decisiones equivocadas que se tomaron en PDVSA y que crearon una camisa de fuerza para la inversión necesaria para reponer la capacidad productiva de los pozos. Aunque no es el tema de la reunión, ¿no? de la rueda de prensa exactamente, pero es muy importante la pregunta. Estoy motivado por la pregunta que tú has hecho. Una camisa de fuerza que yo he roto y he creado condiciones nuevas para que la inversión fluya de sectores privados nacionales, de sectores privados internacionales, y pueda ir fluyendo crecientemente con créditos que estamos obteniendo en el exterior para aumentar la producción petrolera. Ya nosotros en el arranque de este año hemos aumentado 250.000 barriles de petróleo nuevos en los márgenes de la cuota fijada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, respetando la cuota de la OPEP, que fue la otra circunstancia también impactante para lograr el equilibrio del mercado petrolero, que fueron las cuotas que la OPEC, junto a los países productores no OPEC, nos autoimpusimos para lograr lo que hemos logrado, un equilibrio básico del mercado petrolero. Los planes de producción con estas nuevas medidas que permiten el flujo de inversión en capital y de incorporación de equipos nos va a permitir, respetando las cuotas de la OPEC, aumentar la producción y llevarla al nivel que tenemos que llevarla. Sobre la primera pregunta, el embargo petrolero anunciado por la prensa estadounidense y sugerido por el secretario de Estado Rex Tillerson, eso es una medida ilegal a la luz del derecho internacional. Es una medida inconveniente a la luz de los intereses de los Estados Unidos y de Venezuela. Y es una medida que no debería tomarse en los Estados Unidos. Sería uno de los errores más grandes en política internacional que cometería el presidente Donald Trump. Yo no sé si al final tendrá algún asesor que le abra la luz del entendimiento. Venezuela, en todo caso, no depende de un embargo petrolero de Estados Unidos. No dependemos hoy ni dependeremos mañana. Si ellos tomaran algún tipo de medidas extras, como las que está pidiendo Julio Borges y la derecha venezolana contra el petróleo venezolano, ya nosotros responderíamos. Y tenga la seguridad, se lo digo con mucha humildad, pero con mucha firmeza, que Venezuela no se quedaría de brazos cruzados. Venezuela tiene mercados internacionales para su petróleo y nosotros agarraríamos nuestros barcos y nos iríamos para otro destino. Eso sí, lamentando mucho que se haya cometido un error que le va a costar en la carrera política a Donald Trump si lo toma. Así te lo digo desde ya. La siguiente pregunta la formula Liz Flores, por Venevisión. Buenas tardes, presidente. En principio, tomando en cuenta que existe un derecho de libre determinación de los pueblos a nivel internacional y un principio de no intervención en asuntos internos, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es su reflexión en torno a los pronunciamientos que han hecho desde Europa, Estados Unidos, desde los países latinoamericanos, incluyendo el Grupo de Lima, también se pronunció ayer, con respecto a la situación interna de Venezuela? Usted
usted acaba de señalar que existe violación del derecho internacional. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué alternativas tiene Venezuela o su gobierno para exigir que se respete todo lo relacionado con el principio y los derechos que tiene cada país de tomar sus propias decisiones? ¿A qué instancia puede acudir el gobierno venezolano, tomando en consideración que usted señala que se está violando el derecho internacional? Eso por un lado. Por la parte económica, yo quisiera preguntarle qué análisis hace su gobierno con respecto a la situación de los precios de los productos, tomando en consideración que la Asamblea Nacional Constituyente ya ha venido aprobando unas leyes en el área económica justamente para superar los desequilibrios y las distorsiones que se vienen presentando en el mercado local, que si bien el gobierno nacional está distribuyendo alimentos a precios económicos a través de los CLAC, no es menos cierto que los venezolanos se ven afectados por este incremento diario de los precios de los productos, a los cuales usted ha señalado que tiene un componente electoral. ¿Qué puede hacer su gobierno para lograr estabilizar los precios de los productos? Por otra parte, la última pregunta, presidente. Quisiera una reflexión suya con respecto a la situación que se viene presentando con los venezolanos que están en el exterior. Hemos visto a través de las redes que están sufriendo discriminación, agresiones, atropellos, maltratos. Y también quisiera un mensaje usted como primer magistrado nacional, como máxima autoridad del país. ¿Qué le dice usted a aquellos venezolanos que están pensando irse del país y que corren riesgo de que sean maltratados en otros países como está pasando actualmente? Incluso también quisiera que comentara algunas informaciones que se han difundido, que se han establecido alguna comparación, diciendo que la salida de venezolanos hacia el exterior dan una cifra de 3 millones de venezolanos que supuestamente han salido, no sé si es una cifra oficial, pero con respecto a esto, se está estableciendo, se ha comparado la salida de venezolanos del país con la situación de refugiados en otros países. Quisiera una reflexión suya sobre estos temas. Bueno, muchas gracias, Liz Flores de Venevisión. Empiezo otra vez por la pregunta última, la pregunta número 3. Sobre Venezuela, bueno, ustedes saben, hay laboratorios mediáticos que tratan de presentar una situación que ya han aplicado a otros países. Esta situación afecta efectivamente a sectores de la población. Efectivamente hay un grupo de venezolanos que se han visto afectados por esta campaña. Algunos se han visto tentados a salir del país. Es su derecho, tienen la libertad. Y se han ido a otros destinos. El número es muchísimo menor a las cifras que tratan de posicionar algunos presidentes del grupo de derecha antivenezolano, llamado Grupo de Lima, porque tratan de presentar ante los medios de comunicación que hay un éxodo masivo. Por favor. Cuando sabemos que uno de los países que más problemas tiene, lamentablemente lo digo, en este sentido de desplazamiento interno e internacional, ha sido y es Colombia. Colombia tiene 10 millones de ciudadanos fuera de su país. 10 millones de un país del tamaño de Colombia. En Venezuela hay 5.600.000 colombianos. Creo que la cifra pudiera ser más. Quienes me escuchan, me ven o por televisión, o nos escuchan por radio, nos ven por las redes sociales, por Facebook Live, Periscope, Twitter, Instagram, deben saber que si uno va para Maracaibo, o a Cumaná, o a Del Tamacuro, o vas a Petare, te consigues decenas de colombianos. O miento, compatriotas venezolanos presentes. Te encuentras colombianos en cualquier oficina de trabajo. Seguramente aquí entre los camarógrafos, si hiciéramos una encuesta, aparecería 30% de personas colombianas. Y llegan todos los días nuevos. Ahora, sobre eso nadie ha hecho una campaña.
ninguna emisora de televisión, ni hemos visto declaración de nadie. Nosotros recibimos refugiados permanentes. Consta en ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, como Venezuela año tras año tiene una conducta ejemplar en recibir refugiados. Ahora, ¿qué le diría yo, Liz? Venezuela es el mejor país del mundo y se está comprobando. Y esto no significa hablar de ningún país o hablar mal, no. Significa que nosotros, mira, tenemos un país especial, hermoso. Yo sé de casos porque me lo han contado a mí personalmente, Liz. Yo estoy pendiente de todo. Sé del caso de una persona que se fue para España, habló conmigo porque yo me enteré del caso y lo llamé. Vendió el apartamento que tenía en La Castellana, vendió el apartamento en Margarita y se fue porque me voy de esta dictadura, dijo, venezolano, y se fue a Madrid. Y cuando llegó allá tenía que pagar la luz bien cara, el gas bien caro, tenía que pagar impuestos hasta por la forma de caminar, tenía que pagar una gasolina al precio de euros internacionales, etcétera, etcétera. Y además tenía que pagar un alquiler para medio vivir en las condiciones que vivía aquí en Venezuela. Al final, al pasar el tiempo, terminó viviendo alquilado en un barrio en las afueras de Madrid, me cuenta él, y contaba un euro detrás del otro para pagar el alquiler. Y un día, llorando en su habitación, decidió, me regreso a mi país, y se regresó. Sigue siendo opositor, porque es muy opositor, muy. Es de los que ponen las banderas al revés, me dijo él. Presidente, yo soy de los que pongo la bandera al revés. No hagas eso, le dije yo. Pero descubrió que Venezuela es Venezuela, para nosotros los venezolanos, para nosotros pues. No quiero hablar o referirme de forma despectiva, como hacen de Venezuela en el exterior, de ningún país. Venezuela es Venezuela, ¿vale? Esto es nuestra hermosa patria y tenemos que construirla nosotros, convertirla en un paraíso de convivencia, de armonía, de felicidad. Mira los carnavales. Aquí no te cobran ni medio para ponerte tu disfraz y salir a bailar las mejores orquestas del mundo. Ve a hacer eso en otras partes. Sé de otra persona, una muchacha, clase media popular, la puedo llamar. Hizo lo mismo, ¿vale? Vendió el apartamento en Caricuao y se fue a Panamá y se encontró con la campaña contra los venezolanos en Panamá. ¿Y quién alenta la campaña contra los venezolanos en Panamá? La prensa de derecha, aliada de la MUP, aliada de Julio Borges. Y sintió en carne propia la discriminación de esa prensa de derecha y de sectores allá, no del pueblo panameño que nos ama, de sectores de la derecha. Una campaña xenofóbica. Al pasar de 6 meses vino, como me dijo ella, presidente, vine arruinada, ¿oyó? Me dijo, ya sé lo que es la vida y mi país no lo cambio por nada, me dijo. Sigue siendo opositora, no la pude convencer. Y sé otro caso que se fue a Bogotá. En Colombia se ha desarrollado una campaña xenofóbica anti-venezolana, anti-bolivariana, que no tiene parangón en 200 años. Yo rechazo las campañas xenofóbicas anti-venezolanas de la derecha regional, de la derecha internacional, de la prensa mundial contra los venezolanos y venezolanas. Y he dado orientaciones a la Cancillería, a todas las embajadas y consulados, de prestar apoyo especial, sobre todo ahora que abrimos la inscripción electoral. Ahí se va a ver el número de venezolanos realmente que están en el exterior, porque la inscripción electoral además va acompañada de un proceso de inscripción consular para el apoyo a los venezolanos en el exterior. A apoyar. Si son 2 venezolanos, hay que apoyarlos. Si es 1 millón, hay que apoyarlos. Lo que sea, hay que apoyarlos. Son nuestros compatriotas. Y que sepan los venezolanos y venezolanas que nos escuchan en el exterior, que aquí tienen su tierra, aquí tienen a un pueblo, aquí tienen su familia, aquí tienen a nuestra Venezuela.
Un país inigualable en calor humano, en solidaridad. Los que han vivido en el exterior sabemos, porque yo viví en una etapa, sabemos que es chévere ir para acá y para allá, pero que cuando uno llega aquí es nuestra patria. Hay que cultivar el amor a Venezuela, los valores de los venezolanos. Y a los venezolanos les digo, levanten la frente y defiendan donde estén en cualquier lugar del mundo su derecho a la dignidad y el respeto a nuestra condición de hijos de Simón Bolívar, de esta patria hermosa que amamos, que se llama Venezuela. Espero que haya complacido parte de tus expectativas con esta pregunta. Es un tema importante que hay que debatirlo de puerta abierta, con plena libertad. Ya va, no, quedan 2 preguntas. Quedan 2 preguntas porque Liz Flores de Venevisión hizo 3 preguntas sobre el tema de los precios, el tema más delicado que tenemos de la guerra económica hoy por hoy. Y los afecta a todos ustedes, nos afecta a todos. Hay instrumentos y armas para controlarlo. Estoy convencido de lo que voy a decir. Pero para salir de esta etapa de la guerra económica contra los precios, tenemos que ir a las elecciones y ganar las elecciones. Yo se lo he prometido y me he comprometido con Venezuela. Y lo he dicho, como que me llamo Nicolás Maduro Moros. Salimos de las elecciones victoriosos y yo les garantizo la estabilidad, el equilibrio económico, el equilibrio comercial, el equilibrio de los precios y vamos a una etapa de prosperidad económica. Estoy convencido de eso. Estoy convencido de eso, porque va a venir una nueva etapa que en el corto y mediano plazo nos va a permitir estabilizar una nueva economía. Estoy seguro de eso. Mientras llegamos allí, sigamos haciendo esfuerzo con la ley de precios acordados, con el SUNDE. Sigamos haciendo esfuerzo con los CLAP, que fuera de la familia venezolana si no existieran los CLAP, que hay que mejorarlo. Hemos descubierto corrupción y robo. En estos días descubrimos que nos estaban robando 1 millón de CLAP. 1 millón. Jue la gran madre de esta gente. 1 millón de CLAP. El CLAP, ustedes saben, lo vendemos en 25.000 bolívares. Tiene 24 productos. El CLAP en el mercado capitalista especulativo de guerra económica de la calle costaría 1 millón de bolívares. William, más o menos, ¿verdad? Más, ¿verdad? ¿Cómo que tú llamas el chavismo ese de Twitter? Saca la cuenta. 25.000 bolívares a 1 millón o más. ¿Quién hace sacrificio? ¿Quién le lleva el mercado a su casa a la gente? Maduro, la revolución. Y descubrimos 1 millón de cajas nos estaban robando y estaban bachaqueando los productos en varias ciudades del país. Es una batalla contra 1000 demonios de 1000 cabezas, pero aquí estoy para darla. Estoy aquí para darla. Y estoy seguro que, bueno, también con los bonos, el sistema de bonos. Ya mañana tengo un evento para hacerle un balance al país sobre el sistema de bonos Hogares de la Patria, que va a cubrir 4 millones de hogares. Ya pasamos el 1 millón de hogares. Eso es a corto plazo, ya a cortísimo plazo. El sistema de bonos para las mujeres embarazadas, ya pasamos las 150.000, vamos rumbo a las 350.000. El sistema de bonos para las personas con alguna discapacidad, el bono José Gregorio Hernández. El sistema de bonos para la juventud, para los estudiantes. Y eso va, mira, completando un sistema de protección especial para la guerra económica, que complementa. Mira, nosotros en Venezuela, el año pasado el desempleo fue de 6% la cifra. Bajo, 6%. Quiere decir el 94% de las personas tienen empleo, o sea, tienen un ingreso. El 60% de las personas que tienen empleo es empleo formal, protegido, pues, con el HCM, esas cosas que ustedes saben. El 40% tiene el empleo informal, pero tienen derecho a la educación pública gratuita, a la salud pública gratuita, derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Es otro país. Ahora, el trabajador tiene un ingreso, ¿verdad?
¿Cuánto ganas tú? 1 millón de bolívares. ¿Cuánto cobras quincenal? 200.000. Y cuando le llega el bono de 700.000, o a la mujer que es jefa de la casa de él le llega el bono de 1.200.000 y al hijo le llega de 700.000. El sistema de bonos creado por el Carnet de la Patria es milagroso y es un sistema de acompañamiento, de protección. Abrazamos a nuestro pueblo. Por eso el milagro de la Revolución Bolivariana. Vamos a lograr la estabilidad, el equilibrio económico y la prosperidad, lo vamos a lograr. Es la tarea de todos, no es la tarea solo de Maduro, pero yo me comprometo de primero. Y sé que después del 22 de abril lo que viene es un proceso de expansión. Yo les dije a ustedes, después del 30 de julio viene la paz, con la elección de la constituyente, y la paz se hizo, ¿verdad? Hoy les digo, después del 22 de abril, hermanos y hermanas, viene la paz económica, la estabilidad económica, y la vamos a lograr. Y vamos a hacer de nuestro país una Venezuela bonita, mejor de la que tenemos. Así te digo, Liz. Y la tercera pregunta, que fue la primera, es sobre el autodenominado alias Grupo de Lima. Los historiadores tendrán que escribir esta etapa y quedarán registrados en la historia de la indignidad los presidentes y cancilleres que formaron este bodrio llamado Grupo de Lima. Es un grupo que existe y no existe, que saca comunicados y que pretende que lo que ellos sacan sean órdenes para que nosotros en Venezuela las cumplimos. No, en Venezuela mandamos a los venezolanos, no manda el Grupo de Lima, no manda Pedro Pablo Kuczynski ni Santos. En Venezuela manda el pueblo, las instituciones, los venezolanos. En Venezuela hay un presidente y se llama Nicolás Maduro, no Juan Manuel Santos. Para bien o para mejor. Así que ellos se irán secando. Son los gobiernos más impopulares del planeta. Pero Pablo Kuczynski tiene menos de 2 años en el poder y tiene 75% de rechazo. Y de acuerdo a las encuestas en Perú, el 56% de los peruanos quiere que renuncie, que se vaya. Kuczynski tiene dificultades para hablar español. Juan Manuel Santos sale de la presidencia de Colombia con 80% de rechazo popular. Mauricio Macri tiene 66% de rechazo popular en Argentina. Son los gobiernos más antipopulares, los gobiernos capitalistas de la oligarquía de la región. Y para mí es un honor que la oligarquía de la región haga lo que hace contra mí. Tengo un escudo, la bendición de Dios, las oraciones del pueblo. Y Venezuela se ha salido adelante. Venezuela no depende del Grupo de Lima para nada. Gracias a Dios, tenemos un país total y absolutamente independiente, y así debemos mantenerlo. Fíjense ustedes la polémica que se ha dado por la Cumbre de las Américas. Que se pongan de acuerdo, ¿vale? El gobierno del Perú. Yo tengo aquí varias cartas que me han llegado. Ayer, ¿a qué hora, ministro? A las 4 de la tarde. Pónganse de acuerdo. A las 4 de la tarde llegó al Palacio de Miraflores esta carta de Pedro Pablo Kuczynski invitándome a la Cumbre de las Américas. Pónganse de acuerdo. Ellos quieren repetir con Venezuela el maltrato que le dieron a nuestra hermana Cuba. Pónganse de acuerdo. Los tenemos locos, ¿vale? Están como locos. Recuperen la sindéresis. Yo inclusive me atrevo a lo siguiente. Yo ratifico y estoy de acuerdo con la propuesta del presidente Evo Morales. Si ustedes quieren hablar de Venezuela, hablemos de Venezuela y hablemos de América del Sur y de América Latina. Yo le digo al presidente de Argentina, Mauricio Macri, con los que tengo diferencias absolutas, convoque, atrévase. No me tenga miedo, presidente Macri. Convoque como presidente de UNASUR a una cumbre de los países de UNASUR y yo voy a esa cumbre y nos vemos las caras y voy a defender la verdad de Venezuela
Convoquen una cumbre, me tienen miedo. No me quieren ver en Lima. Me van a ver. Porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela a la cumbre de las Américas. Tengan la seguridad de eso. ¿Y por qué me tienen miedo? Vamos a reunirnos. No aguantan las verdades nuestras. Yo no le tengo miedo a ustedes. Restablezcamos las relaciones de respeto, de comunicación, las relaciones diplomáticas. La llegada de la derecha a los gobiernos del continente significó que se impuso una intolerancia, un racismo ideológico contra Venezuela y la revolución bolivariana. Así lo digo, un racismo ideológico, si cabe el término. Vamos a desarrollar el concepto, un racismo ideológico. Se impuso una intolerancia. O se hace lo que dicen ellos, o uno no está invitado, o uno se va, o uno es perseguido por ellos. Por favor, América Latina es diversa y debemos aprender a convivir en la diversidad de las culturas, de las ideas políticas y de las ideologías existentes, producto de las luchas de nuestros pueblos de todos estos años. Debemos aprender, reaprender. La derecha tiene que reaprender, hacer el curso básico de tolerancia política, de democracia, de tolerancia ideológica. Señor Santos, el señor Kuczynski, el señor Macri tienen que hacer el curso básico de democracia y tolerancia ideológica y política. No digo Temer, no, de Temer no digo nada porque Temer no es presidente electo. Temer es un usurpador de la presidencia de Brasil. Yo le digo a Temer lo mismo que le dijeron las garotas en el Carnaval de Río, fora Temer, es lo único que se le puede decir a Temer. Elecciones en Brasil democráticas, libres y soberanas. Así eso es lo que puedo yo expresar sobre esta gente y espero que más temprano que tarde se restablezcan relaciones de respeto en todo el continente. Yo creo en eso, en las relaciones de diálogo, comunicación y respeto. Presidente, ahora escuchamos por Rusia Today a Erika Ortega Sanoja. Buenas tardes, presidente. Quería consultarle sobre un asunto de los cuales ha hablado, entre otras personas, el intelectual Noam Chomsky, también el ex senador republicano Ron Paul, específicamente sobre aquellos jefes de Estado y de Gobierno que han osado a plantear una alternativa al petrodólar. En ese sentido, hemos visto en los últimos meses cómo usted ha decidido hacer el intercambio comercial del petróleo venezolano en una moneda alterna. E incluso estamos de alguna forma promoviendo los llamados petros, criptomoneda venezolana, para hacer ese intercambio. Lo ha planteado incluso hasta los países de la OPEP. Yo quería saber ¿qué escenario le espera a Venezuela tomando en cuenta esa situación? En segundo lugar, la oposición no termina de definir si va o no a las elecciones del próximo 22 de abril. Usted ha dicho que llueva, truene o relampaguee, esas elecciones se van a producir. En el caso de que la oposición no se presente, quisiera saber cómo le explicamos al mundo que en Venezuela esa situación se lleve a cabo. Y por último, la situación con Colombia. El día de ayer usted ofrecía unas declaraciones del Tribunal Supremo de Justicia diciendo que veía con buenos ojos el hecho de que por fin el presidente Santos tomara en serio la seguridad de los más de 2.200 kilómetros que hay de frontera en común. Sin embargo, ese despliegue militar de más de 1.200 soldados en esta última semana coincide con la visita, digámoslo así, de Curtis, el jefe actual militar del Comando Sur de los Estados Unidos para este hemisferio. Yo quería saber cuál es su posición al respecto. Muchas gracias. Vamos a empezar por la 3 también. Sin lugar a duda, la visita del presidente Santos a Cúcuta, el despliegue de fuerzas militares en la frontera, sin lugar a duda, tiene que ver con la visita del secretario de Estado Rex Tillerson y del jefe del Comando Sur. Colombia, así me lo ha aceptado a mí el presidente Santos en las conversaciones privadas.
Colombia, en su política exterior, está subordinada a los intereses de los Estados Unidos y del imperio norteamericano. Él me lo acepta. Él me dice a mí en las reuniones, me lo dice muchas veces. Usted sabe que mis amigos son los del norte. Ellos son los que mandan. Es lamentable que un país fundado por Bolívar haya caído en manos de gente que sencillamente pone su tierra al servicio de extranjeros y de un imperio. No tengan ninguna duda que eso fue así. Fue la secuencia directa. Visita de Tillerson, visita del jefe del Comando Sur y acción de Santos. Ahora, yo pensando bien sobre lo que Santos anunció, comencé a analizarlo con mucha seriedad. Y dije, bueno, a pesar de que la motivación y la causa sea infame, se le puede dar la vuelta y conseguir una oportunidad para la seguridad de la región. Y me parece que es así. Y me parece que es así porque además en Colombia, en filas militares, hay conciencia de la necesidad de paz con Venezuela. En filas militares colombianos no quieren un conflicto y no se van a prestar a un conflicto con Venezuela. Me consta firmemente que en filas militares colombianas respetan la soberanía de Venezuela. Así que por eso saludé, Erika, que por fin el presidente Santos, ya al final de su gobierno, se haya ocupado del norte de Santander, se haya ocupado de Cúcuta. Y en su territorio desplieguen más policías, más militares, muy bien. Por eso planteé, el ministro Padrino llamó ayer al ministro Villegas de Colombia y se pusieron de acuerdo para en el fin de semana, van a fijar la fecha para el encuentro binacional entre los ministros de Colombia y de Venezuela para establecer un plan de paz y seguridad para toda la región fronteriza, sobre todo del Táchira, de manera muy especial. Creo que es la forma de actuar. Nosotros tenemos un despliegue de fuerzas militares y policiales en la frontera gigantesca. 10-1, pudiéramos decir. Por cada 10 funcionarios militares y policiales que tiene Venezuela en la frontera, Colombia tiene 1. Pero eso ha sido de años y años, porque nosotros hemos sido víctimas ¿de qué? Del paramilitarismo. Hemos sido víctimas de los ladrones de carros. ¿Se acuerdan cuando se llevaban los carros para allá? Hemos sido víctimas de los traficantes de drogas, narcotráfico. Hemos sido víctimas de la guerra colombiana. Hemos sido víctimas y somos víctimas del tráfico de gasolina, del tráfico de productos, del robo del billete físico. Somos víctimas de toda la criminalidad de la frontera que viene desde Colombia. Y hemos tenido que desplegar 1, 2, 3, 4, 5 planes permanentes para la seguridad de la frontera. Por eso le di la vuelta a la cosa y me pareció una oportunidad. Una oportunidad. Y además me parece que con un poco de sensatez, presidente Juan Manuel Santos, me dirijo a usted personalmente, con un poco de sensatez, usted y yo pudiéramos ver un plan especial elaborado por nuestros ministros para incrementar la seguridad fronteriza. Usted como presidente de derecha, capitalista, ya de despedida en Colombia, y yo como presidente bolivariano, revolucionario, socialista y chavista de Venezuela. Usted allá en la extrema derecha, yo aquí en el centro de una izquierda revolucionaria, bolivariana. ¿Estamos obligados? ¿O es que ustedes creen que existe una maquinita para programar la separación de Colombia y Venezuela y poner a Colombia más al norte y a Venezuela más al sur? Eso existe, ¿no? Pasarán 1000 años y Colombia estará allí y Venezuela estará aquí y seremos países hermanos. Estamos obligados por la historia, por la geografía, por nuestros pueblos y por Dios estamos obligados a oírnos, a comunicarnos, a entendernos.
y a trabajar por la paz. Yo lo dije ayer, no existe imperio en este mundo que acabe con la historia común de Colombia y Venezuela, ni que vaya a perturbar la paz que está en el corazón del pueblo colombiano y en el corazón del pueblo venezolano. No existe. Estoy seguro de eso, total y absolutamente. Así que, fíjense, yo recibí una carta del presidente, aquí la traje también. Presidente de Colombia me invita a ir a Colombia. Para conversar algunos temas que tienen que ver con nuestra región. Presidente Juan Manuel Santos, para hablar estos temas necesitamos comunicación, respeto, paz. Eso es lo que yo quiero. Yo amo al pueblo de Colombia.